La psicología del deporte es una rama de la ciencia psicológica y a la vez es una ciencia auxiliar de la metodología del entrenamiento, ya que surge como consecuencia de las contradicciones que encuentran los entrenadores, profesores de educación física y otros especialistas de la actividad física, del deporte, de la recreación, donde estas alternativas en el campo de la práctica van a llamar la atención de la presencia de un psicólogo. ¿Cuáles son esas contradicciones? Bueno, entre esas contradicciones tenemos el deportista que entrena bien y compite mal, se derrumba en la competencia. El deportista que no entrena lo suficiente y compite bien, pero que desde luego le tiene un costo. ¿Por qué? Porque en algún momento se puede lesionar, ya que su organismo no está totalmente preparado y no va a llegar a dar todo su potencial. También tenemos deportistas que pueden comprender mejor que otros las instrucciones que da el entrenador. Tenemos deportistas que tienen una alta disposición a rendir y deportistas que tienen una baja disposición a rendir. Tenemos problemas muy complejos. Hay deportistas que llegan a ser campeones olímpicos y obtener una medalla de oro. Sin embargo, hay quienes participan de una olimpiada y se quedan paralizados dándole la oportunidad a otro deportista de que alcance el primer lugar porque ellos tienen temor de llegar a tener la medalla de oro. Entonces son deportistas de plata, de bronce, de cuarto lugar, de quinto lugar y no tienen la capacidad para resistir el éxito. Tenemos deportistas que ganan en una competencia y lamentablemente no ocurre esto cuando tienen la suficiente madurez en su personalidad y posterior a un triunfo modifican su conducta y se vuelven personas vanidosas, contradictorias y no llegan posteriormente a volver a alcanzar los resultados que han obtenido. Todas estas contradicciones y otras que les pudiera señalar a ustedes llevaron a que los entrenadores, sobre todo, se preocuparan por tratar de darle una explicación a estos factores de tipo psicológico, ¿no? Cómo motivar a un deportista, cómo hacer que sus rendimientos sean estables, cómo controlar sus reacciones emocionales frente a una competencia y cómo conformar un equipo, cómo que un equipo deportivo de juegos con pelota, digamos, tenga la cohesión y la armonía necesaria como para que los jugadores no fueran a tener serias dificultades y pudiera el equipo trabajar como colectivo en la búsqueda de los propósitos que tiene la competencia. Los entrenadores, desde luego, uno de los primeros pasos que dieron fue consultar los manuales en psicología del deporte. Siempre los manuales no son lo más actual dentro de una ciencia, porque se refieren a una literatura que quizás ya hace 6 meses o un año que se elaboró, y si queremos nosotros tener realmente una actualización en el campo de cualquier ciencia, tenemos que estar en las revistas de punta, tenemos que conocer a los expertos, de manera que también los psicólogos tuvieron una aparición en el deporte, fueron llamados, solicitados por los entrenadores y de esta manera algunos se adaptaron a la conducta, a la idiosincrasia y a la cultura del deporte, una cultura muy específica. No todas las áreas de la actividad humana son igual. Aquí el tema de la competencia, el tema del agonismo, el tema del esfuerzo, los grandes riesgos que tiene que correr el deportista desde lesionarse a un problema de disciplina, a un no control de sus reacciones agresivas. No solamente podemos hablar de temor, sino también tenemos de ansiedad, también tenemos que hablar de hostilidad en ocasiones. Pues llevaron a que también un grupo de psicólogos participaran en la conformación de los conocimientos que van a dar lugar alrededor del año 1968 a la iniciación, ¿no?, de congresos y de instituciones, asociaciones que ya le dan una cierta personalidad al tema de la psicología del deporte. No cabe la menor duda de que todo ha sido un proceso extraordinariamente difícil a veces para poder comunicar o ensamblarse con una actividad tan compleja como es el deporte y llevar los resultados de la psicología y a la vez producir
conocimientos que fueran específicos a la actividad deportiva. Esto ha tenido una historia, ¿no?, de resistencia y de armonía, de comunicación y contradicciones, que tuvo su punto más descollante en cuanto a su desarrollo en los momentos de las Olimpiadas, ¿no? O sea, las Olimpiadas de los años 80, hay mucha participación de los psicólogos en las mismas y se fortalece la posibilidad de tener un lugar dentro del equipo de trabajo de los entrenadores para colaborar como asesor fundamentalmente del entrenador y también para seguir al deportista en distintos momentos cumbre de su carrera, donde evidentemente los factores psicológicos tienen un papel determinante. No pudiéramos tampoco con ello decir que gracias a la psicología se obtienen altos rendimientos. No, la psicología del deporte no está tan vinculada al alto rendimiento, sino a la preparación del deportista para que éste se encuentre en condiciones tales que pueda hacer uso de su potencial. El rendimiento es una categoría muy compleja donde influyen una gran cantidad de factores y muchos de estos factores en ocasiones son poco controlables, aún por todo un staff de especialistas. Los pronósticos se cumplen casi siempre en un 50%, no se cumplen en un 100%, debido precisamente a cuestiones inesperadas que pueden surgir en la competencia. Los entrenadores señalan que en ocasiones hasta un 20% de su actuación tiene que ser modificada como consecuencia de las condiciones del contrario, de los árbitros, de los factores climáticos, etcétera. Hablando de eso, le pudiera plantear que de los 3 factores más importantes que influyen sobre el rendimiento, uno de ellos es el clima, o sea, los cambios en temperatura, calor o frío, cambios en altitud, cambios en los usos horarios que ocasionan lo que se denomina jet lag, o sea, la adaptación del horario en otro país. Todo eso tiene una influencia extraordinaria en el estado del deportista y debe ser modelado previamente para poderlo enfrentar en las condiciones de competencia. Otro de los problemas que tenemos en las competencias es el tema de los errores, fallos y errores, que tienen una distribución al azar. Entonces podemos tener un jugador de baloncesto que lanza su primera canasta y no hace canasta, no hace punto, no hace tanto. Claro, de cada 10.000 canastas hay algunas que inevitablemente por razones de azar van a dar puntos y otras no. Como consecuencia que no obtuvo puntos, el deportista puede empezar a darle un sentido a esto negativo en el hecho de que diga que no era su día, de que va a salir mal, de que va a tener problemas, y realmente esto no tiene nada que ver con factores de orden subjetivo. El tercer factor que influye precisamente es la subjetividad del deportista, o sea, sus pensamientos, la forma en que él va a interpretar y darle un sentido personal a su actuación en la competencia. Todo esto ha dado lugar a muchos temas de trabajo. Un tema muy importante dentro de la psicología del deporte es el que nosotros le damos a la categoría preparación psicológica para las competencias. La preparación psicológica para las competencias ordena todo el campo de categorías de la psicología del deporte, entre ellos la personalidad del deportista, su motivación, sus capacidades de control frente a las situaciones de estrés en competencia, el desarrollo de sus valores, ya que el deporte es una herramienta educativa fundamental para lograr un desarrollo armónico de la personalidad del deportista. Como les señalaba, la preparación psicológica, pudiéramos decir que es el plan de trabajo del psicólogo coordinado junto al entrenador y desde luego ocupando un espacio también dentro de la preparación deportiva. Esta preparación psicológica tiene como propósito fundamental que el deportista se encuentre en la competencia fundamental con un estado psicológico
máximo, muy relacionado con lo que llamamos forma deportiva, y puede hacer uso de todo su potencial físico y psíquico. Y además tiene un segundo propósito, que es también, en condiciones de terreno, de laboratorio y mediante el entrenamiento mental, de desarrollar las capacidades psicológicas que son la base o el sostén del proceso pedagógico. En este ámbito, por ejemplo, tenemos procesos tan importantes como la concentración de la atención, como la solución de problemas tácticos, como el grado de creatividad que el deportista puede tener para, en unas condiciones de competencia complejas, llegar a plantear salidas novedosas. Estos temas, todos, hoy en día hay una amplia bibliografía donde se tratan los mismos. ¿Por qué algunos deportistas llegan al deporte? ¿Por qué algunos abandonan el deporte mucho antes de que pudiera terminar su vida deportiva? En la actualidad hay algunos temas que son de interés bastante novedoso, como es el tema del retiro deportivo. Cuando el deportista se retira, hay distintas causas por las que un deportista se puede retirar por lesiones deportivas, se puede retirar por un cambio en el estilo de vida, se puede retirar por el hecho de que la familia lo necesita, y también se puede retirar porque ya no se puede aumentar más la intensidad de las cargas o los volúmenes de las cargas o la frecuencia de las cargas y no tiene rendimiento. En cada caso ocurre un proceso de adaptación del deportista, y desde luego este cambio conlleva a una modificación de su esfera de motivación. Cuando no hay un programa de ayuda al deportista retirado, es posible que como tendencia ocurran procesos no adaptativos que pueden dar origen a enfermedades psicosomáticas y que pueden crear determinados trastornos. O sea, es una línea que se está trabajando. Una línea también de gran importancia es el deporte infantil. El deporte infantil tiene una alta complejidad, en primer lugar porque el entrenador aquí tiene que interactuar no solamente con el deportista, sino también con los padres, con las expectativas que tienen los padres acerca del muchacho, con la intervención de los padres en la participación directa del deportista en condiciones de competencia. Además que tiene que tener un conocimiento muy claro acerca de lo que es el desarrollo infantil. Existe la edad biológica del muchacho, que no tiene nada que ver con la edad cronológica. No hay hitos o puntos específicos que nos hablen de que a una edad determinada ya van a haber cambios en la psiquis del deportista, por ejemplo el desarrollo moral, la autoestima, la autoconfianza. Puede empezar un año antes en un caso, un año después en otro caso, y desde luego el niño es un organismo en fase de desarrollo, por tanto es un organismo abierto, y a veces los entrenadores, si no tienen un conocimiento alrededor de este fenómeno, pueden apostar por un niño que tuvo un estirón rápido y pensar que ese es el que va a tener todas las posibilidades, y tenemos un muchacho más pequeño que todavía no ha comenzado a desarrollarse, quizás hasta con un poco de sobrepeso, y entonces cuando llega el momento del desarrollo, ese puede alcanzar una estatura aún superior y un desarrollo muscular todavía mejor que el que dio el primer estirón. No estamos en contra del que dio el primer estirón, pero sí tenemos que conocer todos los procesos de desarrollo por parte del entrenador para saber seleccionar y poner su máximo esfuerzo en aquellos que tienen un potencial. En este sentido, hay que tener una relación especial con los padres. Muchos padres, lamentablemente, quieren que sus hijos lleguen a niveles de rendimiento para los cuales no tienen un potencial, y entonces se imponen al entrenador. Hoy en día el deporte, por el significado social, por el significado económico, tenemos casos de padres que el muchacho tiene un entrenador, el entrenador lo entrena de lunes a viernes, y entonces ellos, en el esfuerzo porque sus hijos tengan mejores condiciones de rendimiento, pues también contratan un entrenador el sábado y el domingo, y el niño no tiene ningún tiempo para relajarse, para recuperarse,
para lograr reconstruir la parte lúdica tan importante en el muchacho. Tenemos padres que inciden en las competencias y dan orientaciones, discuten con los árbitros, discuten con los entrenadores, critican de forma punitiva a sus hijos. Esto ha traído muchos problemas realmente en el campo del deporte de iniciación, y algunas organizaciones tienen algunas medidas, como por ejemplo comprometer a padres en los derechos que tienen niños de participar en el deporte, en confiar en el entrenador, en que los padres mantengan una conducta lo suficientemente correcta dentro del campo de la competencia. Nosotros hemos aconsejado mucho darle tareas al padre durante la competencia, porque esto de cierta medida le ocupa un tiempo y puede beneficiar incluso al propio entrenador y al muchacho. Así, por ejemplo, los padres de los tenistas, le planteamos que ellos hagan una observación de las acciones positivas y negativas que llevan a cabo los hijos, que tengan un conocimiento de cuando la conducta del hijo se torna desagradable y por qué razón se torna desagradable, cuáles son los fallos y errores más graves que comete, si hicieron bien o no el calentamiento. Y esta información se la trasladan al entrenador. Desde luego, el entrenador tiene sus expertos para lograr buenas estadísticas, para registrar lo que está ocurriendo en la situación de juego, pero entonces tiene al padre en una tarea en la cual el padre piensa que está haciendo una contribución importante y significativa, que no deja de serlo desde luego, a la preparación del hijo. Y con esta tarea el padre un poco alivia sus tensiones y deja de hacer llamados críticos o de intervenir de forma punitiva con el muchacho. También tenemos padres que no se ocupan en lo absoluto, mandan al muchacho, el niño está solo y no llegan nunca. Esos padres también hay que tener un tratamiento alrededor de ellos. Es muy difícil trabajar con los padres. A veces hemos dado conferencias para padres de deportistas y el auditorio es muy pequeño porque nadie quiere que le expliquen cómo tiene que ser padre, el padre. O sea, es un derecho, la patria potestad. Pero esto no deja de plantear de que en ocasiones hay padres que crean serias dificultades a los deportistas y a los entrenadores. Y hay situaciones en ocasiones en las instituciones que son un poco difíciles. ¿Por qué? Porque el padre tiene una determinada influencia sobre la asociación, el club, la escuela. El hijo no tiene ninguna condición para ser deportista y tratan de imponer, le traen al entrenador y le dicen, este tiene que ser el campeón. Y los campeones no nacen, los campeones se hacen. Ahí la intervinculación de lo biológico con lo social es muy compleja. Y más que el ejercicio físico, más que la práctica de la cantidad de planchas que puede hacer el muchacho, de las pistas que pueda llevar a cabo, lo que transforma, lo que lleva a ser deportista es la influencia pedagógica del entrenador. Y esa influencia, ese desempeño pedagógico de carácter educativo está muy vinculado a la propia valoración que tiene el entrenador de la posibilidad de que el muchacho logre tener rendimiento. Porque los costos en el deporte, desde el punto de vista emocional, afectivo, intelectual, son muy elevados para los entrenadores. Los entrenadores también han sido motivo de estudio de hace muchos años en el campo de la psicología, debido precisamente a que se ha estudiado el estilo de liderazgo del entrenador, los factores con las habilidades de comunicación que tiene el entrenador, su capacidad para motivar. Quizás uno de los trabajos más complejos, de las profesiones más complejas que existen, es la profesión de entrenador, ya que todo el mundo es entrenador. Podemos ver un partido de fútbol, el entrenador decide sacar a un jugador y colocar otro jugador. Inmediatamente la prensa está señalando un criterio que puede ser totalmente adverso a la decisión que tomó el entrenador. Después, si las consecuencias del juego son negativas, pues entonces se le plantea que fue por el error que cometió el entrenador. O sea, están permanentemente juzgados
Otro tema de la profesión de entrenador es la necesidad de probarse constantemente. Un entrenador puede ganar durante 10 años en su club o en su institución la competencia a un nivel y ocupar un primer lugar. En el año 11, cuando no ocupa ese primer lugar, ya todo el mundo se cuestiona las habilidades del entrenador. Y es posible que se haya perdido porque esa generación de muchachos no haya tenido el suficiente potencial físico y psicológico para llevarlo, o por otros factores de oportunidades que se dieron dentro de la preparación. El entrenador también, por otra parte, es poco reconocido, debido a que siempre las estrellas son los deportistas cuando ganan, y las estrellas son los entrenadores cuando el equipo pierde. Entrevistan al entrenador inmediatamente que el equipo pierde. Si el equipo gana, quien se entrevista es a los deportistas y finalmente se entrevista al entrenador. Es un problema de la cultura de los medios, de las situaciones, y eso lleva a que esta profesión tenga altos niveles de estrés. El entrenador, como tiene que luchar con toda esta serie de problemas, que podemos incluir hasta incluso el tema de que es una profesión de retiro rápido. ¿Por qué? Porque a determinada edad ya el entrenador no es contratado. Un entrenador de 60, 65 años, cuando llega a un club, le dice, pero es este viejito el que viene a tirar las pelotas. No, ya no, este no. Y sin embargo, es el momento en que él quizás ha reunido todas las experiencias de una larga trayectoria. Como le decía, todos estos problemas llevan a que los entrenadores tengan que hacer grandes esfuerzos ante las dificultades, y como tendencia el entrenador trata de resolver estos problemas teniendo muchas más horas de trabajo y de desempeño con el equipo, lo que desde luego va a afectar su vida familiar. Por otra parte, casi siempre los entrenadores los fines de semana lo tienen ocupado porque es cuando se dan las competencias. Y si no va la familia a verlo allí, pues no hay fin de semana para la familia. Todo esto hace que esta profesión tenga aspectos que son pro y aspectos que son en contra del desarrollo de la misma profesión. Sin embargo, son personas que tienen una gran capacidad para buscar el éxito, para resistir las frustraciones, para llevar a cabo con creatividad las cosas, para correr riesgos elevados, para hacer múltiples papeles, papel de administrativo, papel de vocero del equipo, representante del equipo en distintas culturas, tener la creatividad suficiente, hacer a veces el rol de padre, el rol de amigo, el rol de consejero, de manera que la labor del entrenador es una labor extremadamente compleja y que merece en todo momento una inmensa consideración de aquellos que trabajan con él. En el mundo actual, el director técnico es el responsable fundamental de todo lo que ocurre en un equipo, y por tanto se le exige hasta de los asesores que puede tener en un momento determinado. Si existió un problema en la nutrición, un sobrepeso, ya no es un problema del médico ni del nutricionista, es un problema del director técnico, que a lo mejor no escogió al especialista en la temática dentro del deporte, y al lanzarse con un especialista que no tenga las competencias necesarias, pues él está pagando el error de este especialista. Por ello, los entrenadores cada día requieren tener un conocimiento más amplio de toda una gama de conocimientos científicos especializados, no para sustituir a estos especialistas, sino para poder tener una comprensión mejor de su trabajo y a la vez poder exigir realmente a estos especialistas los problemas que él tiene. O sea, la comunicación del entrenador con sus asesores, el médico, el psicólogo, el fisioterapeuta, los biomecánicos, los nutricionistas, los traumatólogos, los cardiólogos, es de una gran importancia, porque el deporte, señores, es la ciencia que une toda la ciencia, es la ciencia del hombre. En ella participa todo el mundo, participan estadísticos, matemáticos, físicos, cibernéticos, participan filósofos, participan sociólogos. Hay problemas a veces
que pudiéramos pensar que están dentro del campo de la psicología, y los problemas no están dentro del campo de la psicología, los problemas rebasan la categoría psicológica y están dentro de lo sociológico. Por ejemplo, hoy se habla de las lesiones. Las lesiones han crecido en un sentido exponencial dentro del deporte. Nosotros los psicólogos en muchos casos hablamos de la posibilidad de que hayan tendencias dentro de la personalidad del deportista, problemas y dificultades que puedan dar o mediar el hecho de que aparezca una lesión. A veces hay deportistas que en deportes de riesgo no tienen certeza de que van a ganar la competencia y ocurre una lesión. La lesión justifica la posibilidad de una derrota. Esto puede ocurrir de manera consciente o de manera inconsciente. Y nosotros aquí vemos cómo la esfera de lo subjetivo constituye un mediador. La esfera de lo subjetivo puede ser un mediador, el grado de estrés que tiene el deportista, la descoordinación, puede dar lugar a una lesión. Sin embargo, en el mundo actual, esta esfera requiere de una investigación mucho más profunda en todos los campos. Porque como estamos cerca de los límites humanos, pues la intensidad, el volumen y la frecuencia del entrenamiento se ha elevado extraordinariamente. Y entonces hay lesiones que llamamos lesiones por sobreuso. Hay lesiones que aparecen como consecuencia de baja recuperación en el deportista. Hay lesiones que tienen lugar por una nutrición no adecuada, por el hecho de que las ayudas ergogénicas no llegaron a tiempo al deportista. Entonces, todos estos temas, y los señalé como ejemplo, demandan de la incidencia en ellos de especialistas de distintas ramas. Y este equipo multidisciplinario tiene que tener un lenguaje común, tiene que tener la capacidad suficiente de ser escuetos en las informaciones que le dan al entrenador, ya que no pueden, cada especialista no puede darle 30 cuartillas al entrenador de su especialidad sobre un solo deportista, porque no hay tiempo para leer esto y asimilarlo todo. De manera que los deportes hoy en día de más alto nivel de rendimiento cuentan con estos equipos multidisciplinarios, pero cuentan a la vez con un entrenamiento especial para que ese equipo multidisciplinario pueda asesorar de manera adecuada tanto al entrenador como al deportista. Esa es una condición muy importante. La otra es que el entrenador tiene y debe hacer su preparación física. He observado muchos entrenadores llegar al terreno, por ejemplo, en una práctica de nuestro deporte nacional que es el béisbol, ¿no? Y el entrenador forma, da la orientación, se inicia la actividad y él mismo empieza a lanzar bolas a alguien que las recibe, como una de las tareas que tiene él como entrenador. Sin embargo, no calentó el hombro, no calentó el brazo, no calentó los miembros inferiores, y entonces el entrenador también sufre un desgaste físico y puede hasta lesionarse. Son personas que deben de cuidar su peso, que como yo le había señalado, tener una recreación sana. En ocasiones tienen que también no tomar muy excesivamente en serio su trabajo, o sea, buscar la parte del humor, del chiste, de aligerar las tensiones, porque estar constantemente contraído, estar constantemente tensionado. Hay figuras aquí que no dejan de estar en cámara, en la televisión, en los medios. Cualquier gesto que haga un entrenador es motivo de interpretación. Entonces a veces tienen que estar en posición de sobreactuación. Y más vale estar relajado, más vale ser flexible en relación con esto. Saber contar con un equipo de apoyo. Ser un gran mediador en los conflictos. El entrenador tiene que pasar cursos que le permitan mediar en conflictos, porque permanentemente en los equipos hay conflictos que pueden ir desde las cosas más pequeñas, como el hecho de que los tiempos de reacción de los jugadores son muy heterogéneos, y entonces unos arrancan más rápido que otros en las tareas que se van a realizar, y eso crea dificultades. Ser un conocedor profundo de las motivaciones de cada uno de sus jugadores son tips de gran importancia. Incluso
hemos hecho planes de entrenamiento psicológico, ejercicios de relajación, de respiración, de entrenamiento autógeno, de musicoterapia para los entrenadores, porque ellos tienen un tema que vuelvo a recalcar, ¿no? Los deportistas tienen un corto periodo dentro de su vida deportiva, pero el entrenador a veces puede funcionar como entrenador 20, 25, 30 años, y son 20, 25, 30 años que en cada competencia él compite. Tienen que también, y es muy importante esto que le voy a plantear, pensar en el papel activo que puede jugar el deportista. El entrenador prepara al deportista para la competencia, pero su trabajo en la competencia no lo realiza él, lo realiza el deportista. Entonces es muy importante que en las condiciones de entrenamiento se le dé la libertad al deportista de ver cuáles son sus respuestas ante determinadas circunstancias. Porque de lo contrario, si no respetamos este papel activo del deportista, después vemos a un entrenador que está voceando siempre desde una esquina qué tiene que hacer el deportista y quiere teledirigirlo. Y eso es imposible. Cuando el deportista entra a juego, muy pocas de las instrucciones que da el entrenador son escuchadas. ¿Por qué? Porque está sometido a situaciones de tensión. Nosotros tenemos, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, que la memoria humana logra muy bien memorizar 7 dígitos. Cuando nosotros estamos sometidos a condiciones de estrés, no logramos memorizar 7 dígitos. A veces tenemos el teléfono de un amigo y lo estamos llamando por una situación de urgencia y se nos olvida un número. Entonces, imagínense ustedes una situación de competencia donde el entrenador da 14 instrucciones en el tiempo que toma para interactuar con sus deportistas en el equipo o en el tiempo de descanso, en el caso del fútbol, ¿no? ¿Cuántas instrucciones tiene que dar ante una situación de estrés? No menos de 3, no menos de 4. A veces vemos un boxeador, se termina un round, entra el entrenador y entonces habla de más de 6 o 7 cosas que está haciendo el boxeador y que él quisiera que no las siguiera haciendo, que las modificara. En ese momento el boxeador no puede asimilar tantas instrucciones. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que dejar el papel creativo y mostrar que el deportista tiene una participación activa en las decisiones que toma, siempre desde luego teniendo el modelo pedagógico que ha hecho el entrenador en el proceso de entrenamiento. Estos son algunos de los aspectos que yo quería plantearle relativo al rol del entrenador, al desempeño del entrenador. Es muy importante hablar sobre todo de la complejidad que existe en los deportes de juego con pelota. Entre ellos tenemos el fútbol, el baloncesto, el béisbol, el voleibol, porque entran muchas variables. Hay un número inmenso de variables. A veces muchas de estas variables tienen un carácter de orden psicológico. Yo le diría que un equipo puede estar muy bien preparado físicamente, tener una gran excelencia técnica y táctica, sin embargo tienen graves dificultades para comunicarse y entonces el equipo está en desventaja, porque la comunicación regula la situación de juego. Cuando se dice vamos a jugar más lento, vamos a jugar más rápido, vamos a atender el fondo, vamos a que los defensas cumplan un papel con mayor intensidad, vamos a que los atacadores corran determinados riesgos, estamos haciéndolo mediante la comunicación. Entonces la comunicación es un factor de una importancia vital, tanto dentro del juego, ya en condiciones de competencia, como previo a juego. Nosotros notamos que cuando el marcador es adverso, el sentido, la dirección, la frecuencia y el contenido de la comunicación varía. Pueden analizarlo ustedes cada vez que hay un equipo que el marcador empieza a subir de parte del contrario, se modifica la tasa de comunicación y la dirección de la comunicación. Mientras el equipo está ganando,
los contenidos motivacionales, los contenidos que están relacionados con la seguridad, las críticas se minimizan. Cuando el marcador se eleva, la frecuencia de la comunicación decae, aumentan las críticas y baja la orientación y baja la motivación al compañero. Esto nos lleva a la necesidad de trabajar para mantener la tasa de comunicación aún en las condiciones más adversas. Y en este sentido se preparan deportistas que tienen la tarea de elevar la atmósfera del equipo y cohesionar el equipo. Entre esos deportistas tiene una gran importancia el capitán del equipo, porque el capitán del equipo sustituye dentro del juego al entrenador, y él sí está jugando. Cuando no es el capitán del equipo, bueno, hay determinados líderes que nosotros podemos emplear. Son aquellos atletas o jugadores que son más seguidos por el resto de los jugadores. Siempre son jugadores que tienen altos niveles de rendimiento en entrenamiento y competencia, que son buenos técnica y tácticamente, o que son comprensivos ante los problemas, son líderes de tipo afectivo y todo el mundo se acerca a ellos. Bueno, pues tenemos que utilizar esos líderes para sostener la comunicación. La comunicación también tiene sus reglas, ¿no? Depende mucho del nivel de entrenamiento, como lo he señalado. O sea, los jugadores de más alta experiencia y de mayor excelencia tienen la posibilidad de comunicarse más con el resto de los deportistas. Un jugador que entra recientemente al equipo y que tiene bajo nivel de entrenamiento, prácticamente el resto de los entrenadores, de los jugadores, no le permiten que hable dentro del juego porque no tienen la experiencia. Entonces hay que tener en consideración esto. Los equipos, cuando se conforman, también van modificando los sistemas de comunicación y de interacción. Un equipo nuevo, como es lógico, se emplean oraciones y palabras, pero en la medida que el equipo va practicando, en la medida que el equipo va actuando, pues sencillamente se va acortando la comunicación hasta el punto de que entonces van a haber señas. Y a veces no hay ni señas, a veces el semblante de un jugador ya expresa la comunicación al otro jugador: te voy a pasar la pelota, te voy a pasar el balón, prepárate para la situación difícil que te viene encima, o está ocurriendo tal cosa, ve más lento, ve más rápido. De manera que ese es una variable psicológica de mucha importancia sobre la cual hay que trabajar permanentemente si queremos que los equipos tengan buenos resultados. La armonía del equipo también es muy importante, y que el entrenador la conozca. Cuando dos deportistas se llevan bien, y este deportista que estoy hablando, vamos a poner de ejemplo, el deportista A se lleva bien con B, pero no se lleva mal con C. Entonces, cuando B comete un error, A dice que su amigo dice: ocurrió el error porque no tuvo suerte. Cuando B hace una buena acción, dice: hizo una buena acción porque está muy bien preparado como deportista. Ahora C es el deportista con el que tiene dificultad. Cuando comete un error, dice: no está bien preparado. Cuando hace una buena acción, dice: tuvo suerte que la hizo. ¿Por qué? Porque la subjetividad está permanentemente jugando un rol, un papel. Si el entrenador no tiene la experiencia, no tiene el asesoramiento de un psicólogo, puede caer en la red de esa influencia mágica, ¿no? Y decir: efectivamente, fulano tiene problemas. Porque en cuanto el entrenador diga que un deportista es torpe, ya se crea un lazo, y a ese lazo se va a ordenar todo el equipo. Unos van a decir: el entrenador está equivocado, y otros van a decir: el entrenador tiene razón. Y entonces ya tenemos un conflicto. De manera que el conocer la armonía del equipo es muy importante para el entrenador. Los equipos deportivos tienen una estructura que pudiéramos llamar la estructura formal del equipo, que es la estructura que está hecha a partir de ¿qué? De los miembros, la cantidad, el número de deportistas que se puede tener, las reglas del equipo, la autoridad del entrenador. Pero este equipo formal, cuando interactúa en la actividad deportiva, va formando un grupo informal, que es el grupo de amigos, quienes se van juntos y hacen una fiesta en su casa por sus preferencias personales, y quienes van también en otro subgrupo a hacer lo mismo,
o quién se queda fuera totalmente del equipo. Actúa en la actividad deportiva, va formando un grupo informal, que es el grupo de amigos, quienes se van juntos y hacen una fiesta en su casa por sus preferencias personales, y quienes van también en otro subgrupo a hacer lo mismo, o quien se queda fuera totalmente del equipo. Ese grupo informal va a tener también un desarrollo en sus sentimientos, en su interacción, en su apreciación acerca de las capacidades que tiene cada uno de ellos, y esto rebota dentro de la actividad deportiva, o sea, crea dentro de la actividad deportiva también preferencias que vienen del grupo informal. Por tanto, el entrenador tiene que conocer tanto la vida de sus deportistas dentro del equipo cuando están en el estadio, cuando están jugando, como sus relaciones dentro del equipo, pero fuera del estadio, cómo ellos se han organizado. En ocasiones estas actividades pueden salir bien, pero en ocasiones estas actividades pueden crear conflictos. Pueden crear conflictos de distintos tipos. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Un deportista le quita la novia a otro deportista con el cual iban a fiestas, iban a excursiones, y esto es humano de que el otro reaccione en cierto sentido con hostilidad hacia el amigo porque abandonó la novia y fue a parar a otra relación. Y cuando estén jugando, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a dar esa hostilidad? ¿Cómo va a incidir en el rendimiento? Por tanto, el entrenador tiene que tener un conocimiento de todo el estilo de vida y tiene que tener tips también para darle salida a estos problemas. ¿Cómo le podemos dar salida a estos problemas? Bueno, hay tres variables muy importantes. La actividad crea interacción, y la interacción y la actividad crean sentimientos. Los sentimientos dan también lugar a interacción y actividad. Entonces, el entrenador puede, en ocasiones, cuando se va a una competencia, colocar en el cuarto del hotel, en la habitación, a dos que se llevan muy mal. No queda más remedio de que de una manera u otra resuelvan sus conflictos. ¿Por qué? Porque van a estar durmiendo juntos, van a hacer uso del baño, van a hacer uso de determinadas cosas. Claro, esto siempre con el consejo de un psicólogo que es un experto puede ayudar muchísimo. También en las tareas deportivas se puede poner a la hora del calentamiento a jugadores que puedan tener dificultades, y estas interacciones, estas actividades van a dar lugar a interacciones, y esas interacciones van a dar lugar a modificaciones de los sentimientos que pudieran haber sido adversos, y de esta manera ir plagiando los efectos que va a traer el grupo informal al equipo. El entrenador también puede crear actividades de tipo informal, donde la gente se relaje, donde haya un sostén. Hace pocos días hablaba con un entrenador y él estaba empleando a un recreacionista para las horas de descanso. Entonces este recreacionista ya hace actividades de juego que no son de tipo simplemente deportiva, plantea determinados medios, películas, seriales, actividades físicas de otro tipo que no son las que se realizan dentro del deporte, y en este sistema de recreación pues también se acoplan las condiciones como para lograr la armonía del equipo. Les he hablado del equipo y ahora queda un personaje fundamental, un actor fundamental, en este caso el deportista. El deportista merece también de parte nuestra, de todo el equipo multidisciplinario, una atención muy esmerada, muy precisa. Yo pudiera decirle a ustedes que hoy en día el margen de error en el campo del alto rendimiento es de 0.1%. Cuando se ve una carrera de 100 metros, recientemente la carrera donde se rompe el récord en 9.74, si analizamos el momento ese en que todos están pasando la línea de la meta, estamos todos muy pegados. Ahí gana el que logra rebasar el 0.5% de error.
el 0.2% de error. O sea, el deporte se está convirtiendo en una ciencia de la exactitud, como si fuera la astronáutica. Cualquier acto puede tener un carácter trascendente. Le hablé de la pista, pero imagínense ustedes un juego de fútbol, ya quedan pocos minutos, la posibilidad del empate o la posibilidad de irse por encima del marcador y lograrlo. Y ese gol que se va a realizar requiere precisión y exactitud. Entonces, esto desde luego reclama del deportista unas grandes condiciones para el control de su comportamiento y el control de sus estados emocionales. La psicología, en este sentido, tiene una gama de técnicas de intervención psicológica que van a darle habilidades al deportista para que él mismo autorregule su estado emocional, porque el psicólogo no puede tener la competencia para hablar con el deportista ni para hacer una intervención, de manera que también allí el grado de independencia, de creatividad del deportista es muy importante. Nosotros, dentro del sistema de la preparación psicológica, hay un eslabón que precisamente trata sobre los sistemas de autorregulación del deportista, técnicas como las técnicas respiratorias, como las técnicas de relajación, la musicoterapia, la dirección del pensamiento, son técnicas muy importantes. Le diría a ustedes, por ejemplo, que muchos deportistas no saben respirar, no saben aprovechar las capacidades de la respiración. Y la respiración es un proceso que influye mucho sobre el estado de ánimo del deportista. Porque con una frecuencia respiratoria determinada, sosteniendo el oxígeno, nosotros podemos relajarnos. Esas son técnicas que llamamos de la respiroterapia. Respirando de otra forma, que no es la que va hacia la relajación, nosotros podemos activarnos. A veces el deportista está cansado, está agotado, ha sufrido una frustración frente a una acción que iba a realizar, no logró el gol y entonces sencillamente se puede desplomar. Existe lo que se llama el choque, o sea, el deportista se desploma dentro de la competencia. Para evitar esto tienen que haber técnicas que él mismo tenga. La dirección del pensamiento es muy importante, el estar en el aquí y el ahora. Nosotros en estos momentos estamos desarrollando un sistema de intervención por valores. El tema de intervención por valores trae a la conciencia del deportista el sentido de responsabilidad. O sea, él debe de cumplir la tarea. Debe de cumplir la tarea. No debe en ese momento estar atento a sus emociones ni a las consecuencias posteriores de su actuación ni a lo que pasó con anterioridad. Tiene que estar en el aquí y el ahora. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, buscamos el sentido de felicidad del deportista. ¿Por qué él se siente feliz? Y a partir de que él se siente feliz porque representa a su equipo, que él se siente feliz por el grado de compromiso que tiene con su entrenador, nosotros reclamamos ese sentido de responsabilidad. Y ese sentido de responsabilidad va a dar lugar a que tenga un control consciente, volitivo, de su actuación superior a un deportista que quizás cuando está jugando está pensando en lo que va a pasar o en lo que ocurrió con anterioridad y no en la tarea. Está mirando las señales que pueden constituir amenazas y que van a, de una manera u otra, van a actuar sobre la autoestima que él tiene o lo que piensan los demás alrededor de esto, y entonces el deportista deja de atender lo que tiene que atender, que es el juego en sí mismo. Con este sistema hemos obtenido muy buenos resultados. Es un sistema complejo porque hay que hacer un estudio motivacional profundo de todas las esferas que tiene el deportista, de sus valores. No todos los deportistas se puede aplicar esta técnica de intervención porque hay deportistas que por problemas educativos no tienen condiciones o no hacen una buena relación interpersonal o no tienen deseo de cambio. Hay deportistas que no manifiestan que quieran elevar aún más su rendimiento o en qué tengo que cambiar psicólogo para lograr mejores resultados. Teniendo esas motivaciones, nosotros podemos reclamar el aspecto de los valores.
de los valores que pueden estar en ¿qué? En la representación del equipo, del club, en la representación del terruño, o sea, el lugar donde vive, la región donde vive el deportista, o el país que representa al deportista en una competencia de tipo internacional. Yo le diría a ustedes que tener una medalla de oro en una olimpiada siempre es un acto heroico. Consideremos que debajo de esa medalla hay millones de participantes. Y cuando se obtiene esa medalla de oro en una competencia, o una medalla de oro en cualquier tipo de competencia, sencillamente ha sido porque se han reunido una constelación de atributos y cualidades, y dentro de esos atributos y cualidades está lo que más mueve al hombre, el hecho de que es un ser social, es un ser comprometido, es un ser que tiene que tener creencias e ideales, y empleando sus creencias, sus ideales, pues nosotros podemos hacer de que sea mucho más capaz en el momento del riesgo, en el momento del estrés, en el momento del peligro. Hay deportes que por sus características son deportes de riesgo. Pudiera hablar la gimnástica, por ejemplo, una chica trabajando sobre una viga, hasta manos libres puede ser motivo, el clavado, un juego de gol, un juego de fútbol puede ser de riesgo. ¿Por qué? Porque se está jugando sucio y el contrario está dando golpe. Y si tenemos una lesión en la rodilla, la estamos exponiéndola a que nos den un golpe. Entonces hay que tener valor y hay que saber controlar el miedo. El miedo es un sentimiento humano. Muchas veces los deportistas no quieren reconocer que tienen miedo porque hay una cultura que no admitiría que el individuo tuviera miedo, pero existe el miedo. Sabemos que hay miedo, ¿por qué? Porque hay desgano, hay descoordinación, hay momentos de duda en lo que se va a hacer. Y no pasa por, pudiéramos decir, por el lenguaje, pero pasa por la comunicación corporal del deportista, y para eso tenemos que prepararlo. Y para poder ir a condiciones de riesgo, para poder hacer el esfuerzo máximo, que es la variable más importante dentro del deporte, es el esfuerzo máximo. No es exactamente las habilidades, hay que tener habilidades, pero hay equipos que, no siendo el favorito, le gana al equipo favorito. Y le gana al equipo favorito, ¿por qué? Porque el equipo favorito subvaloró el contrario y no hicieron el máximo esfuerzo. Entonces, cada competencia es una competencia de tipo olímpica. Y cada competencia, para que sea de tipo olímpica, tiene que haber un sentido de responsabilidad en el deportista. Porque nosotros, como seres humanos, tendemos a reservarnos a la hora del esfuerzo. Eso también es humano, pero en el deporte no puede haber reserva. En el deporte hay que darlo todo en cada momento, y para darlo todo en cada momento hay que tener motivaciones superiores, motivaciones de carácter social, motivaciones de tipo ideológica, pudiéramos plantear, donde los valores juegan un papel determinante. Nuestro país lleva más de 30 años ocupando un segundo lugar en los Juegos Panamericanos. Incluso en 1991 ocupó el primer lugar. La gran reserva emocional de los deportistas nuestros está muy vinculada a las motivaciones sociales y al sentido de responsabilidad. Siendo una población de casi 13 millones de habitantes, obtener 59 medallas de oro en unos Juegos Panamericanos habla de una alta eficiencia y productividad, máxime cuando no existen todos los recursos. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra, como les he señalado y repito, dándole un sentido de compromiso al deportista, donde estén las fibras más profundas de su corazón implicadas en la tarea que van a realizar. De manera que estos son aspectos muy de gran importancia en el trabajo con el deportista, en los refuerzos que tiene que dar el entrenador, en la comunicación que tiene que dar el entrenador, en el trabajo multidisciplinario, en la interrelación. Juega un papel muy importante los fisioterapeutas, juegan un papel extraordinario. Nosotros estamos capacitándolos a nuestros fisioterapeutas en aspectos psicológicos. El fisioterapeuta es el individuo que entra en interacción
en primer momento con el deportista. ¿Por qué? Porque si le hace un masaje previo a la competencia, ya está tocando los músculos del deportista, y esos músculos van a tener un grado de tensión o no de acuerdo al sentido personal que adquiere la competencia en ese momento. Y es una información muy valiosa cuando trabajamos en equipo, que el psicólogo se acerca al fisioterapeuta y le pregunta cómo está hoy el deportista. Inmediatamente puede entonces interactuar el psicólogo con el deportista y ser apoyado también por el médico. Allí mismo se pueden dar recomendaciones que pueden ir encaminadas a qué tipo de calentamiento debe haber. Un tema, por ejemplo, importante es como vemos que algunos deportistas comienzan con un ritmo lento la competencia y después van enardeciéndose. Y nosotros preguntamos, ¿es que hicieron calentamiento psicológico? Estamos muy acostumbrados al calentamiento físico, pero el calentamiento físico tiene que ir acompañado de un calentamiento psicológico. Y ese calentamiento psicológico es un lenguaje interno, donde el deportista debe ya de darse instrucciones acerca de cuál debe ser su disposición para la competencia, qué debe alcanzar en la competencia, cómo debe actuar frente al contrario, cómo debe actuar frente a los árbitros, cómo debe de cumplir con las reglas que son propias del deporte, cómo debe estar pendiente de alguna señal que pueda dar el entrenador. O sea, hay un conjunto de problemas que van a viabilizar el tema del deportista. Hoy día hay un tema que se está estudiando fuertemente, es las respuestas a las cargas de entrenamiento, en la búsqueda del diagnóstico preventivo del sobreentrenamiento, y también en un tema que se denomina por distintos autores baja recuperación. Muchas veces se toma la recuperación inmediata a la carga de entrenamiento, pero el deportista se baja y realmente se está recuperando en ese tiempo que no está bajo control del entrenador. Si hay baja recuperación, también puede haber un síndrome similar al sobreentrenamiento, y no viene por la elevación de las cargas, sino porque no viene el proceso de supercompensación como consecuencia de que no tiene una buena recuperación. Hay deportistas que padecen de trastornos del dormir, hay deportistas con problemas y conflictos familiares, hay deportistas que trabajan, hay deportistas que viven muy lejos del lugar donde entrenan, hay deportistas que tienen conflictos en sus redes sociales. Todos estos problemas pueden influir en el tema de la recuperación del deportista, y entonces podemos seguir teniendo la recuperación inmediata como respuesta inmediata a las cargas y no percatarnos de que los problemas vienen de la baja recuperación. Otro tema es el tema de la nutrición. Hay un no conocimiento, sobre todo a veces en deporte de iniciación temprana, de qué debe de ingerir el deportista. He podido atender deportistas que ocupan un cuarto lugar por su edad, entre 14 y 15 años, en un país determinado, y sin embargo el muchacho siempre está comiendo carbohidratos. No tiene una atención en cuanto a las vitaminas, los minerales, a la diversidad de la dieta, y después viene una lesión. ¿Por qué? Porque el organismo está pidiendo para la recuperación de las células en los músculos, en los huesos, está pidiendo, demandando determinada materia, ¿no? Determinado componente nutricional o recuperante, y el deportista no lo tiene. Entonces, cada uno de estos elementos que constituyen la carga de entrenamiento, la recuperación, la nutrición y el sistema nervioso del deportista son factores que los grandes maestros que han formado la metodología del entrenamiento dicen que deben de ser de control permanente para poder garantizar la salud también del deportista. Porque tenemos que pensar que la medalla es un medio, no es el fin. El fin es la formación armónica de un individuo de capacidades superiores, de una personalidad extraordinaria para enfrentar las situaciones que después en la vida cotidiana va a encontrar, y por tanto sea un individuo mucho más saludable que aquel
que puede o no haber practicado deporte. No quiere decir que quien es sedentario no vaya a ser saludable. Mucho depende de la elaboración y de la concepción del mundo de cada persona. Pero no cabe la menor duda de que el deporte es un medio extraordinario para la formación de la personalidad del sujeto. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta el tema de la salud, que es un tema que recién se empieza a investigar, porque el deporte de alto rendimiento en muchos casos ocasiona lesiones, ocasiona problemas, ocasiona traumas, y no debemos de negar el deporte de alto rendimiento. Lo que tenemos es que buscar precisamente cuáles pueden ser los componentes que amortigüen los efectos negativos que pueda traer el alto rendimiento al deportista, y seguir con ellos luchando en las competencias para poder llegar a conocer hasta dónde están los límites humanos, cuál es el potencial del ser humano en determinadas actividades. Este récord de 9.74, no sé cómo lo vamos a lograr romper. Hay en este sentido un verdadero reto, porque este señor tuvo que correr aproximadamente en menos de un segundo cada metro de los 100 metros que tiene la distancia en velocidad, ¿no? Y esto que estoy planteando, que es en un deporte individual, también pasa en los deportes colectivos. Por tanto, la atención, el trabajo con el deportista es un trabajo que requiere precisión, requiere exactitud, requiere excelencia, requiere disminución de los errores cuando se le hace una prueba al deportista, y tener en cuenta mucho las probabilidades, y sobre todo trabajar en este sentido sobre los valores, el sentido de responsabilidad que va a ser de quien participa del deporte un verdadero ejemplo para los jóvenes, para los niños, para toda la sociedad. Era este mi mensaje fundamental que quería dar en la participación que he tenido con ustedes.